saludo grande para todos nuestros auditoras y auditoras. Hoy día celebramos el capítulo número 50, así que un aplauso para todos nosotros, la constancia, a todo este panel maravilloso. Yo soy bendecida con Alejandro de tener a Trini, a Gabriela, a Maite, a Jocelyn. Estamos súper contentos acá en Yo Soy Digital Chile. Mi nombre es Cecilia Marras. Estamos muy contentos con Alejandro de que en un día como hoy, en un capítulo, el capítulo número 50. ¿Cómo nos conocimos? A través de un amigo, un compañero de colegio, me presentó a Alejandro, Alejandro se le ocurrió hacer una radio, una amiga me presentó a Trini, a María José Herrera, y aquí estamos, haciendo literatura digital a través de un canal de YouTube. Todos me preguntan cómo es este canal. Este canal ustedes tienen que buscarlo en YouTube. Yo soy Digital Chile y están los 50 capítulos a disposición de ustedes. Y con esto quiero presentar como a las personas que se están recién agregando a nuestro canal. Estoy con Trinidad Siles, que es licenciada en castellano de la Universidad Católica, diplomada en didáctica de la enseñanza de la literatura. Estoy con Gabriela Oces Acuña, que es psicóloga de la Universidad de Chile. Estoy con Maite Camus, que es profesora de historia y tiene su plan universitario. Estoy con Jocelyn Briceño, que es coach ontológico, vive en Perú y es venezolana, así que un saludo grande a los venezolanos que nos sigan en nuestro canal. Y estoy con Alejandro Márquez, que es coach ontológico, también a disposición de ustedes como en las profesiones de cada uno. Y yo soy asistente en tecnología para el adulto mayor. Tengo un diplomado en marketing y yo soy el calco de la persona casi de la tercera edad reinventada. Si yo me reinventé, todos ustedes se pueden reinventar. Así que yo los llamo a que hagan un emprendimiento, a que se reinventen, a que descubran a través de la tecnología, por ejemplo, la literatura. Queremos dar un saludo súper grande a Edi de Italia, a Elda de Argentina, que le gusta la literatura y la vamos a tener invitada acá en nuestro canal, a José de Colombia, y a Juan Peruca, especialmente, y a Obeto Realba, que nos invitaron a participar en un programa en vivo promocionando nuestro canal de YouTube. Así que estoy muy agradecida, muy contenta. Un especial abrazo a todos ellos. Y a María Victoria Álvarez, que se acaba de agregar a nuestra audiencia como auditora. Así que un saludo súper grande. Y ahora vamos a festejar nuestro capítulo número 50 con Trinidad Siles. ¿Qué nos trajiste, Trini? Bueno, buenas tardes a todos. Me alegro tanto de volverlos a ver. Les doy la bienvenida a todos los auditores y también a los integrantes del panel, que está cada día más rico además. Hoy día vamos a hacer un viaje hacia Italia y nos vamos a encontrar con un autor que es Alberto Moravia y un cuento que se llama No ahondes. Entonces, Agnese, que podría ser Inés, Agnese podría haberme avisado en lugar de irse así. No creo ser perfecto y si ella me hubiese dicho qué le faltaba, habríamos podido discutirlo. En cambio, no. En 2 años de matrimonio, ni una palabra. Y luego, una mañana, aprovechando un momento en que yo no estaba, se fue de improviso. 6 meses después de que me dejó, no entiendo por qué. Esta mañana, luego de haber hecho las compras en el mercadito del barrio, salí de nuevo a comprar 1,5 metros de cinta para coserle a la cortina del comedor. A decir verdad, me impresionó una mancha de tinta sobre el mantel de la mesa. Luego regresé al comedor y de pronto me acordé de la carta. Estaba dirigida a mí, Alfredo. La abrí y la leí. Hice la limpieza. La comida te la preparas tú. Total, estás acostumbrado. Adiós. Vuelvo a lo de mi mamá. Agnese se había marchado. Me había dejado luego de 2 años de matrimonio. No sabía qué pensar. No estaba preparado y casi no lo podía creer. Tomé el sombrero y salí de casa. Caminaba por la acera pisando una baldosa sí y otra no. Comencé a preguntarme qué cosa le podía haber hecho a Agnese para que me dejara con tanta maldad.
casi con intención de humillarme, reprocharme alguna traición. De hecho, nunca me interesaron mucho las mujeres, no las entiendo y no me entienden, pero desde el día en que me casé, podía decir, podría decirse que las mujeres dejaron de existir para mí. Yo le respondía a Agnese cada vez que me preguntaba si yo podría enamorarme de otra mujer. No es posible, te amo y este sentimiento durará toda la vida. Pasando a otro orden de cosas y de ideas, quise examinar si acaso Agnese me había dejado por causa del dinero y de cómo yo lo manejaba. Dinero, es verdad, yo no le daba más que excepcionalmente, pero ¿qué necesidad tenía ella de dinero? Al cine 2 veces por semana, al café 2 veces, y no importaba si tomaba un helado o un simple expreso, un par de revistas ilustradas al mes y el diario todos los días en invierno, a la ópera en verano, las vacaciones en Marino, en la casa de mi padre y mi madre. Cuando necesitaba alguna cosa, la acompañaba a los negocios. Debo reconocer que Agnese no era exigente. Después del primer año dejó casi por completo de hacerse vestidos. Ahora me pregunté qué incompatibilidad de carácter podría existir entre nosotros si en 2 años nunca habíamos discutido ni una sola vez. Pero Agnese no me contradecía nunca. Algunas noches que pasábamos en el café o en casa, era yo el que hablaba siempre, no lo niego. Me gusta hablar y escucharme también hablar. En un tema si abordamos un tema, lo examino de cabo a rabo. Los temas que prefiero, pues, son los domésticos. Me gusta hablar del precio de la ropa, de la disposición de los muebles, de la cocina, del radiador. Pero seamos justos con una mujer. Estos son los temas que surgen. Si no, ¿de qué hablar? Agnese, por su parte, me escuchaba con atención. Por lo menos así parecía. Los maridos se ocupan de la oficina o del negocio, o quizá no se ocupen de nada, pero salen con los amigos. Sin embargo, para mí, la oficina, mi negocio, mis amigos eran Agnese. No la dejaba sola ni un momento. Ayudaba a Agnese en la cocina. A menudo me decía, mira, encárgate de todo, que me duele la cabeza, voy a recostarme. Te equivocaste al nacer hombre, eres una mujer, llegó a decirme. Debo reconocer que en esta frase había algo de verdad. De hecho, además de cocinar, me gustaba lavar, planchar, coser y a veces en las horas de ocio, bordar pañuelos. Cuando se le ocurrió por qué aprender inglés, para estar junto a ella, me avine incluso a aprender esa lengua tan difícil. Estaba tan apegado a ella que a veces hasta me sentía ridículo. La seguí hasta los servicios y la cuidadora me detuvo y me advirtió que era el baño de las señoras y que no podía entrar allí. En síntesis, éramos inseparables. Preguntándome en vano por qué Agnese me había dejado el negocio había llegado hasta el negocio de mi padre. Mi padre es un hombre joven todavía, de cabellos negros, rizados con unos bigotes negros. Tiene una sonrisa que nunca he comprendido. Es dulce, calmo, siempre de buenas maneras. Mamá, en cambio, que lo conoce, dice que en el caso de él, la procesión va por dentro. Le dije, jadeante, papá, Agnese me dejó. Le conté cómo se había marchado, pero sobre todo quisiera saber por qué me dejó. Él me preguntó perplejo, ¿no lo entiendes? No. Alfredo, lo siento, pero no sé qué decirte. Eres hijo mío, te mantengo. Te quiero mucho, en tu esposa debes pensar tú. Sí, pero ¿por qué me dejó? En tu lugar yo no ahondaría. Déjalo como está. ¿Qué importa saber los motivos? No podía esperar otra cosa de él y salí.
La casa de la madre de Añese no estaba lejos. Pensé que la única persona que podía explicarme el misterio de la partida de Añese era justamente Añese, así que fui para allá. En lugar de Añese vino su madre, una mujer que no puedo soportar, socarrona, falsa. Al verme, dijo con fingida cordialidad: «Oh, Alfredo, ¿qué te trae por acá?» «Usted sabe el por qué, mamá. Añese me dejó». «Hijo mío, ¿qué le vas a hacer? Son cosas que suceden». «¿Cómo me responde de ese modo? ¿A tus padres ya se los dijiste?» Sí, se lo comenté a mi papá. Él dice que no debo ahondar. Ha dicho bien, hijo mío, no ahondes. Pero en síntesis, dije enojándome: «¿Por qué me dejó? ¿Qué le hice?» Mientras hablaba lleno de rabia, mis ojos repararon en la mesa. Tenía un mantel y sobre el mantel había una carpeta blanca bordada. La carpeta estaba fuera de lugar mecánicamente, sin siquiera saber qué hacía. Mientras ella me miraba sonriendo y no me respondía, levanté el florero y puse la carpeta en su lugar. Entonces ella me dijo: «¡Bravo! Ahora la carpeta está justo en el medio». Yo no me había dado cuenta nunca, pero tú lo viste enseguida. ¡Bravo! Y ahora es mejor que te vayas, hijo mío. Hubiera querido preguntar si podía ver a Añese, pero entendí que era inútil y además tenía miedo, si la veía, de perder la cabeza y hacer o decir alguna estupidez. Desde ese día no vi más a mi esposa. Quizá un día ella vuelva, viendo qué marido como yo no se encuentran todos los días. Pero el umbral de mi casa no lo atraviesa si antes no me explica por qué me dejó. Bueno, la verdad que este cuento que pertenece a Alberto Moravia, un hombre que nació en 1907, comienzo del siglo pasado, y murió finalmente en 1990. Un hombre que provenía de un ambiente católico, sin embargo, él terminó siendo ateo y finalmente se vinculó con el Partido Comunista. Publicó mucho sobre las relaciones familiares, sobre asuntos sociológicos y políticos en Italia. Él es un hombre muy considerado allá. Y la verdad que este cuento específicamente nos posiciona en una situación curiosa. Es un cuento donde hay mucho diálogo, con un estilo muy coloquial. Nos acercamos a cada uno de los personajes. Ellos mismos se van presentando con su forma. No así Añese, con la que no nos vamos a encontrar nunca. Pero la historia la vamos conociendo a través del protagonista, quien va contando lo que le sucedió a él. Pero curiosamente dice que después de 6 meses finalmente le cayó la teja y se preguntó por qué diablos lo había dejado su señora, con quien él creía que tenía una relación muy estructurada, muy ordenada, y que no entendería y no entiende además la causa de por qué ella se tuviera que haber ido. No había causa, dice él. Él, con muy poca autocrítica, finalmente cree que él cumplió con todo y que no puede entender las razones y que le gustaría escuchar algún argumento de parte de ella para entender por qué lo había abandonado. Y sigue un transcurso, un viaje como un héroe, un antihéroe en este caso, que recorre hasta la casa del padre. El padre no le da la solución que él busca, finalmente llega a la casa de Añese, donde finalmente se encuentra con su su ex suegra, con quien no tiene una buena relación, pero ni siquiera allí da todo un círculo hasta que regresa finalmente a su casa, sin obtener la respuesta que a él le gustaría tener. Es un cuento que como lectores, la verdad que nos descoloca,
porque nos encontramos aquí con una complejidad psicológica, psiquiátrica, que a mí me encantaría conocer un poco más a través del diagnóstico que nos haga Gabriela. Gabriela, te cedo entonces el micrófono. Gracias, Trini. Alfredo aparece como la encarnación del mito de Narciso, un personaje muy bello, que fue castigado por los dioses y condenado a vivir junto a un estanque, donde permanentemente contemplaba su rostro muy enamorado de sí mismo. En el discurso de Alfredo aparecen varias de estas características. Él tiene una muy elevada autoestima, tiene un sentido de sí tremendo y aparece como una persona que no tolera la crítica, que tiene fantasías de haber sido perfecto y además aparece muy arrogante, que son rasgos de las personas que se denominan en algún minuto narcisistas. Además, a través de todo su relato redunda, se nota una falta de empatía. Él no se pone nunca en el lugar de Añese y no es capaz de entenderla porque no fue así, no fue capaz de entenderla durante toda la relación. Las personas como Alfredo tienen una incapacidad para ver al otro, sencillamente no lo ven, no lo toman en cuenta, no, y más aún la interpreta desde sí mismo, con esta superioridad que él tiene, que además está omnipresente en la vida doméstica. Es una persona que no tiene vida propia, que no trabaja, sino que incluso borda, vale decir, él ha invadido todos los espacios de la vida conyugal y ha relegado a esta Agnese, al parecer, a nada importante, a nada relevante dentro de la casa. Por otra parte, él lo dice como una cosa muy destacable, que siempre están juntos. Cuando Agnese quiso aprender inglés, pues él partió a aprender inglés. Está todo el día con ella y eso en una relación es bastante destructivo porque para que exista deseo, para que exista ganas de estar con el otro y todo lo que hace que una relación esté viva, era un cierto espacio que acá claramente no estaba. Vale decir, y, cabe pensar en una Añese sin espacio, una Añese oprimida, aburrida, donde ella no ha tenido cabida. Por otro lado, este señor tan narciso, Alfredo, tiene un rasgo marcado que aparece ahí, que es obsesivo. Él es obsesivo compulsivo. Y esto queda claro en los rituales que él lleva a cabo, cuando dice que pisa una baldosa sí, otra baldosa no. Y a partir de su obsesión, él es muy perfeccionista, él es muy detallista, y todo está al mismo nivel de importancia. Él no está distinguiendo lo importante de lo no importante. Por ejemplo, él está en la casa de la suegra y vio un florerito que estaba mal puesto y lo arregla. Él ve una carta, pero se preocupa primero de la mancha del mantel. Vale decir que la vida con él, que esta vida donde él no ve a su mujer sin empatía, donde está centrado en lo doméstico, de haber sido para Añese bastante difícil. Aburrida, ninguneada, no vista, y cabe pensar que Añesa también está perdiendo las ganas de vivir y podría incluso caer en conductas depresivas y pérdida de atractivo de la vida, porque él mismo relata que el primer año ella se compraba vestido. Vemos en otra parte del relato donde él dice que Añese partía a acostarse y lo dejaba a él hacer todas las cosas de la casa. Por lo tanto, podemos interpretar el abandono que ella hace, Alfredo, como una conducta muy sana de ponerse a salvo, puesto que si ella sigue en este matrimonio probablemente iba a quedar depredada emocionalmente. Y finalmente quisiera hablar del título del cuento,
donde está la ceguera de él dentro de su narcisismo, está la falsa humildad que tiene y el no darse cuenta de la realidad en que estoy viviendo, que va a preguntarle al padre y a la madre de ella, a su padre y a la madre de ella, por qué Añez se habría tomado esta decisión, porque por supuesto él no es capaz de entenderla, y ellos le dicen no a Ondes. Y probablemente le dicen no a Ondes porque se dan cuenta que Alfredo no iba a ser capaz de verlo. Bien, ese es el análisis que puedo hacer desde el punto de vista psicológico. No quiero como diagnosticarlo, sino que solamente dar cuenta de las conductas repetitivas que él tiene y cómo lo podemos entender desde lo que parecen ser rasgos muy constitutivos de él. Con esto le doy el pase a Maite. Gracias, Gabriela. Bueno, nuestro cuento del día de hoy nos lleva a la Europa de la primera mitad del siglo XX, en donde se desarrollan con gran fuerza los regímenes totalitarios, desde el punto de vista político, que se caracterizan por ser muy autoritarios, en donde todo tipo de libertades personales, de las libertades individuales, están prohibidas, como por ejemplo, no existe la libertad de prensa, no existe la libertad de expresión, ¿ya? Solamente se permite la existencia de un solo líder, de un solo partido, un partido único, y desde ese punto de vista, obviamente que la oposición es sancionada duramente a través de los encarcelamientos. Este tipo de regímenes totalitarios fueron los que conocimos en Alemania, conocimos en España a través de la figura de Francisco Franco, y también se vivió a través de nuestro autor, lo vamos a conocer en Italia, ¿verdad? Como decía Trini, él era partidario o pertenecía al Partido Comunista Italiano. Por lo tanto, su postura política era antifascista, lo cual deja ver en sus obras de manera muy sutil y en otras ocasiones no tan sutilmente, razón por la cual en un determinado momento tiene que huir de Italia, temiendo la represión del partido fascista. ¿Ya? En ese momento, Italia, recordemos que se encontraba bajo el dominio alemán. Italia estaba ocupada por el ejército alemán en toda la zona norte y centro, incluso hasta Roma, y la zona sur era ocupada por las tropas aliadas. ¿Ya? La liberación de Roma no se produce hasta después de un enfrentamiento muy duro y que fue una resistencia que debe enfrentar el pueblo italiano con un costo social altísimo. Esta liberación de Roma, cuando se firma el armisticio con los aliados, Italia firma el armisticio con los aliados y con eso se produce la liberación de Roma. Por lo tanto, recién allí nuestro autor Alberto Moravia puede retornar a Italia. Pasaron más o menos 3 años en que para él era peligroso estar en su país, hasta que los alemanes deciden que Roma va a ser una ciudad abierta, que no va a ser defendida. Por lo tanto, nuestro autor regresa con plena tranquilidad, podríamos decirlo. Una vez más, los cuentos que nos trae Trini nos revelan un panorama y un contexto histórico que marca en forma muy clara la personalidad, el actuar de los personajes que participan en nuestro cuento de hoy. Jocelyn, esperamos tu comentario. Muchas gracias. Gracias, Maite. Qué rico escucharla, de verdad, y las miradas distintas que enriquecen este cuento, que la mirada que a mí me invadió desde que lo leí fue básicamente personal. Y me sorprendía después de tantas épocas, ¿no? De decir,
pero esto todavía pasa, de repente no exacto como en ese entonces, como bien narró Maite, había una época particular y también Gaby, pero a pesar de las distintas actualizaciones, ocurre que las personas venimos con unas creencias que no nos damos cuenta, o en mi caso particular no me di cuenta que había una creencia marcada y un estado, una forma, un estado de entender, ¿no? Yo digo, digamos, un método aquí de aprendizaje que me pasó a mí, era que lo que yo creía que era una relación, ¿no? Lo que yo creía que era una situación de pareja, y yo cuando empecé a leer este cuento, a mí me fue tan interesante porque la emoción aparecía intacta y yo empecé a notar lo que me estaba pasando a mí con el cuento, ¿no? Porque decía, increíble que ya hay una palabra donde dice, faltaba energía, que yo lo puse, le escribí. Ella no era exigente, lo escribí, ¿no? ¿Y qué pasaba con ella? Decía, ¿qué pasó con el Nex? ¿En qué me parezco yo al Nex, no? Porque sí, lo quiero ver desde lo que me pasó a mí. Y era que yo me casé, tuve una relación hermosa, pero en esa relación hermosa empecé a perderle la ilusión de crecer juntos, porque no vi como que esta era una relación de pareja realmente. Yo entendía que la mujer era la de la casa, y yo estaba, dada la época y dado lo que soy personalmente, en la calle, estudiando, preparándome, trabajando. Y llegaba a casa y me encontraba con un esposo maravilloso que me atendía muy bien. Y esto suena un poco loco. Suena un poco loco. Yo decía, es bueno, a veces ha sido genial tener una Gaby a mi costado en ese entonces, pero yo no me sentía cómoda en llegar a mi casa y tener la cena lista, tener el baño listo y hasta probablemente la ropa que tenía que ponerme, ¿no? Para descansar. Y era para mí mucha invasión, pero no lo entendí. Yo no sabía lo que pasaba en mí, y esto lo pongo al servicio de muchas mujeres probablemente, porque ciertamente yo sabía que algo pasaba y que algo me incomodaba, pero era muy extraño decirle a mi mejor amiga, decirle, me pasa esto, y decía, wow, ya quisiera yo tener la mitad de lo que tú tienes, ya quisiera yo que me atendieran como te atienden a ti. Entonces yo decía, pero si tengo algo que a todo el mundo quiere, ¿por qué me incomoda? Me sentí rarísima. Y era que yo estaba siendo invadida por el esquema mental de que yo veía a mi madre como atendía a mi padre. Y yo no estaba haciendo esto. Y el que no estaba haciendo era el hombre, en lugar, que algo que yo venía aprendiendo que era yo la que tenía que hacerlo. Entonces no me sentí la buena esposa y no me sentí que estaba en la relación correcta. Entonces, bueno, esa relación terminó en divorcio, ya hace 11 años atrás. Hoy por hoy somos muy buenos amigos, y fue rico descubrir hace 2 años apenas que tenía una creencia en mí de cómo debía comportarme. Sin embargo, creo que fue una muy buena decisión porque íbamos por caminos muy distintos, de todas maneras, ¿no? Íbamos por caminos muy distintos, y lo relevante de estos caminos distintos es saber desde un principio, cuando estamos en una relación como en la que estamos envuelta, como en Nis con su pareja, es no quedarse si es que no sabe exactamente lo que le pasa. Yo creo que es importante descubrir lo que a ella le pasaba, y yo creo que esa ausencia, esa ida repentina sin hablar, y en mi caso un divorcio, es necesito descubrir qué me pasa con esto, pero no es lo que quiero. En eso creo que fue rico el crecer, el madurar y el poder estar lista para una oportunidad futura, ¿no? Yo creo que es parte de lo que nos toca vivir, y este cuento yo, Trini, súper agradecida que lo hayas traído, porque poder hablar de esto, de lo que nos pasa, particularmente me pasó a mí, no lo estoy contando, lo viví, le puede servir a otras, y pueden hoy por hoy hablar. Esto es creencia, veamos de dónde venimos, qué nos está pasando, y también el hombre hasta dónde invado o no una situación que pareciera perfecta, ¿no? Entonces ahí
la ceguera, como lo dijo Gaby, puede ser el enemigo del aprendizaje. Así que muchísimas gracias y con esto le doy el pase a nuestra querida Ceci. Gracias, Jocelyn, sobrecogedor tu testimonio. Increíble cómo la literatura de repente acerca la realidad, o vamos a saber si este escritor le vivió o vio que algún amigo era así. Y la verdad que yo empecé a leer este cuento y me empecé a ahogar, porque cómo un hombre podía hacer tantas cosas, lavar, planchar, hacer la comida, hacer de todo, y él de una manera pensaba que estaba todo correcto, que estaba todo bien, que como ella lo había abandonado. Y ella a su vez se fue sin decir nada. Yo creo que si uno analiza un poco este cuento, que bueno hubiese sido en esa época era que existió una psicóloga donde los dos hubieran podido hacer terapia, donde ella hubiese buscado ayuda, porque ella no buscó ayuda, simplemente se fue. Y creo que es importante buscar la ayuda, como ha hablado Gaby acá, hacer una terapia. Hoy día las terapias son pan de cada día, ya no es el tabú que era antes, que había que estar loco para ir a un psicólogo o un psiquiatra. Hoy día, la verdad que yo lo recomiendo tremendamente. Y acordándome de este cuento, yo me acuerdo cuando era muy joven, yo tenía una amiga que era así, jovencita. Me pasaba a buscar, me llevaba a la casa, me hacía comida y yo me empecé a ahogar. Era una cuestión que la verdad que encontraba extraño. Y me empecé a ahogar y nunca más fui amiga de ella, porque me fue arrinconando con tanta cosa. Pero bueno, he tenido otras amistades también que, como dice la Gaby, no te ven, no te ven. Pero cuando es amistad, yo creo que uno lo puede manejar, pero cuando es pareja, es más difícil, ¿cierto? Y me da la impresión de que este cuento podría ser al revés, que la mujer también podría tener este síntoma que tiene el personaje principal. No he visto tantos personajes de mujeres, pero sí he visto hombres así con narciso compulsivo, como dijo Gaby, narciso obsesivo compulsivo. He visto más hombres que mujeres así. Y me pregunta después para la Gaby es si se puede delatar estos niños con síntomas. Me parece que se puede ver desde pequeñito. No sé qué le parece a Alejandro el cuento. Bueno, yo no me dejo de sorprender lo que la literatura en verdad nos entrega. Eh, yo cada semana que vamos viendo estos cuentos, en verdad nos transporta y nos lleva a distintas situaciones, cosas que suelen suceder, pero que nosotros a veces no lo tenemos como muy a mano o tal vez muy conscientes. Yo les quería compartir un artículo que vi del diario El País de España, que habla sobre estos sujetos, que son menos narcisos. Y les quería compartir el título del diario. Y el título dice, tienen la misma capacidad de escuchar que las piedras. Es interesante el concepto que pone este escritor en el diario El País, donde dice que en su cabeza solo caben ecos de sus propios pensamientos. No escuchan a los demás porque no les importa nada. Y este cuento particularmente relata bastante bien esta frase. Es increíble ver cómo el relato lo hace él, donde no se escucha a ella y donde él va a buscar después, como bien dijo Gini, después de 6 meses, como la explicación de lo que está ocurriendo. Entonces, siento que particularmente la mayor parte del tiempo como que no viven en la realidad. Yo no sé si esa es una característica de estas personas. Pero también me llevó a pensar si nosotros también llevamos un poco de narcisismo, si nosotros también somos, de alguna forma, tenemos alguna cuota de narcisismo en nuestro hacer, en nuestro pensar. Me llevó por esos lados. Creo que es bastante interesante el texto, sin entrar en mayores comentarios, porque ya los comentarios casi de este, de este, de este sujeto particularmente es bastante ampliado por Gabriela en el contexto psicológico. Así que, bueno, muchas gracias también por la oportunidad y también por el lindo cuento que nos trajo Trini en esta oportunidad. Eso sería por mi parte. Bueno, yo vuelvo a retomar el círculo. Sí, la verdad que me encantan los comentarios que cada uno ha hecho y complementan perfectamente esta pieza, ¿no?
Este cuento, si lo miramos desde afuera, tiene una estructura muy bien trabajada. Por un lado, dado que Gabriela ya nos iluminó un poco más para encontrarnos con este personaje que aparentemente tiene algunos rasgos narcisistas, es posible, sí, y por lo mismo él es el que empieza a hablar. La historia la sabemos a través de lo que él cuenta. Qué interesante hubiera sido, sí, hay un diálogo, de hecho, es muy coloquial el cuento, y él mismo va refiriendo lo que le dijo uno, el otro, incluso recuerda algunas frases que le dejó la misma Agnese, y él se va sujetando con ellas, pero ninguna de las frases, ni comentarios, ni recomendaciones le sirven como para pensar que en realidad él no ha pensado que quizá él generó todo esto con su estructura de personalidad. No se da cuenta y tampoco se va a dar cuenta hasta el final, porque en caso de que finalmente regresara Agnese, primero tiene que sentarse a explicarle todo lo que ha pasado. O sea, él no tiene ninguna noción de todo esto. Por otro lado, y Alberto Moravia lo trabaja también muy bien, hay un tiempo exterior y un tiempo interno, ¿no? El tiempo exterior es la referencia, corresponde a las referencias que le van dando los demás y los paseos que incluso él se da solo. Y el tiempo interior es el que va revelando él, que tampoco finalmente le da una solución ni al final. O sea, vuelve un poco a su mismo lugar de donde salió sin haber encontrado un remedio para su problema. Entonces, él finalmente está empantanado en su gran problema, que es no darse cuenta que él generó esto y que él le hizo la vida imposible a ella. Hay una serie de aspectos y de indicios que nos va dando el escritor y con su qué, por algo están puestos donde están, ¿no? Primero que nada es un lenguaje cáustico, ¿no? Muy sencillo, todos lo podemos entender y el diálogo además nos facilita mucho más la comprensión. Pero hubo una relación tóxica que creó él, pero detrás de esa ironía que hay, él deja sobresalir también mucho humor, con el ánimo de tratar de ridiculizar su situación, ¿no? Y que el lector yo creo que todos hemos coincidido en encontrar muy anormal este comportamiento. Pero eso lo maneja él con tanta genialidad, porque se van dando las cosas como para que él no lo entienda, se pierda, nos perdamos los lectores. El personaje, no quiero alargarme tanto, pero el personaje va recogiendo las huellas de lo que le han dicho. Por ejemplo, primero que nada, se muestra algo misógino, ¿no? Solamente iba a querer a una mujer, el resto le eran indiferentes. Quizás coincide un poco con lo que nos contó ella, ¿no? Ahora, la presencia del padre y la madre. Cecilia decía por qué no habían psicólogos. Yo creo que en ese tiempo no se trataban estas cosas con un psiquiatra, un psicólogo. No, pensemos que Freud estaba también surgiendo, dando sus teorías, pero no habían terapias como para que le permitieran ver. Pero él nunca la escuchó, tal como lo dijo Gabriela de alguna manera. Pero está también el padre y la madre. Hoy día, en esta época, claro, los hijos que tenían problemas en su matrimonio volvían a ver al padre y a la madre y se creaba nuevamente un vínculo en que a ellos se les daba la posibilidad de intervenir. Sin embargo, ellos no intervenían porque conocían a este personaje. Y hay otro asunto que también nos deja pensando, el padre. El padre es sabio para decirle lo que tiene que opinar, pero el padre también tiene algún rollo, alguna pena, quizá es la pena de tener a este hijo que que ha fracasado, o es la constancia de su fracaso, ¿no? Porque la madre se lo anuncia, la procesión va por dentro.
algo le sucede al padre. Y por otro lado, el mismo hijo reconoce que que nunca pudo entender su sonrisa. Curioso. Y la madre de ella, que tiende a protegerla, a su hija, con quien ella nunca se llevó bien, también tiene cierta incidencia. Son personajes claves para ir comprendiendo mejor la historia. No me quiero alargar más, la verdad que uno podría hablar mucho, pero es un cuento que tiene vigencia hoy día, porque ¿quién no conoce personajes como estos, no? Gabriela, te entrego nuevamente la palabra. Oye, quiero partir haciéndole un homenaje a la actividad en que estamos, un homenaje a la literatura. Fíjate que Alberto Moravia nos presenta un tratado de una persona que tiene rasgos narcisistas y rasgos obsesivo-compulsivos. Tal como ustedes dicen, en una época en que no existía la psicología, que no había descripción de estos personajes, y a mí esto me pasa en todos los cuentos que vamos leyendo, me impacta cómo los autores conocen la vida. Por lo tanto, aquí lo que estamos hablando es básicamente de la vida misma. Ahora, abramos los ojos. Hoy día estamos llenos de narcisismo, ¿ya? Si bien en esa época, como analizaba Maite, el autor hace también un fantástico reflejo del autoritarismo imperante en las características de este hogar, digamos. Hoy día, el individualismo imperante, una sociedad donde lo importante es el individuo y los proyectos individuales, está de más decirlo, es terreno fértil para que aparezcan las características y los rasgos narcisistas. Aquí también en el programa siempre hemos enfatizado la importancia entre el entorno y las características de los personajes. Ahora, esto, Cecilia preguntaba sobre qué pasaba con los niños. El estilo de crianza puede prevenir estas características. Estas cosas se van desarrollando desde muy pequeño, pero, y yo creo que las nuevas generaciones están criados bajo un estilo que es permisivo, que los padres compensan la ausencia a través de lo material, entonces los niños se van creyendo sujetos de todo tipo de derechos y así va empezando la cosa a poco. O sea, el narcisista no se hace un día para otro, sino que es todo un desarrollo. Por lo tanto, habría que poner mucho ojo, la educación o las familias, a qué tipo de personas, cuán sensibles a los otros, cuán considerados de los demás se están criando, como una manera de prevenir estos estilos, porque el drama es que están poco equipados para la vida, así como lo estaba Alfredo. Y no es extraño que también fracasen en otros planos, en el plano del trabajo, en el plano social, etc. Hay gente que tarde o temprano le va a ir mal y lo va a pasar mal y va a hacer que otros lo pasen mal. Eso, Maite. Gracias, Gaby. Sí, yo también estoy plenamente de acuerdo con ustedes. Encuentro que el autor también hace con una genialidad a toda prueba una crítica al fascismo imperante en Italia a través de la persona del líder Benito Mussolini, muy aguda. Él, si bien por esta obra no tuvo que huir, en esta obra lo hizo como un poquito más suave, ¿verdad? En otras no tanto, es abierta su oposición al régimen fascista. Moravia nos deja ver cómo él está dispuesto a arriesgarse, pero que se sepa, que se escuche, de qué manera el autoritarismo imperante en la política de su país y de otros países europeos en ese momento también afectan a la sociedad, a las familias de la época. Vemos que Áñez tampoco se revela de manera muy explícita y muy manifiesta en cuanto a esta actitud controladora de su marido, tal vez también un poco de autoritaria. A ella le imponían todas las ideas que debía hacer o pensar.
la falta de libertades que tenía, tampoco ella las aceptó. ¿Ah? Si bien es cierto, no conocimos su historia, conocimos solamente una parte de la moneda, ¿verdad? Una versión, que era la de Alfredo. Agnès, por otra parte, siento que no tuvo la oportunidad de rebelarse contra este marido tan narciso y tan controlador. ¿Mm? Creo que es difícil aún más hacerlo cuando todo tu entorno, cuando todo tu contexto histórico que se vive no solo en tu país, sino que también en otras realidades de tu continente avalan esa actitud, creo que es mucho más difícil que ella lo pudiera haber logrado. Entonces, una vez más, este es el reflejo de cómo la historia y lo que está pasando, los acontecimientos que nos están rodeando, influyen directamente también en la vida de las personas y de su entorno. Eso, Jocelyn, escuchamos tu comentario. Sí, gracias, Maite. Y ya para cerrar, yo me quedo con algo que este autor presenta, que no es nada nuevo, la comunicación. Y cómo mejoramos nuestra comunicación, ¿no? Cómo hablamos y cómo escuchamos. Se dice fácil, y a Agnès no le fue fácil hablar. El hablar no es decir solo lo que quiero decir. Es el momento preciso para decir lo que quiero decir, la forma, y que tenga un sentido, y que yo entienda lo que estoy queriendo también hacerle llegar a la otra persona. En un momento de emociones, como que probablemente nos pasa con este tipo de situaciones, no es tan fácil. Entonces yo me quedaría con pausa para la pausa. Es un aprendizaje para mí, ojo, esto yo no lo digo porque lo practico mucho, sino porque sé que cuando lo hago me funciona muy bien. Es pausa para la pausa. El conversar, el poder decir lo que me pasa al otro y el escuchar lo que el otro dice, no solamente con palabras, sino con el completo, con emociones, con su historia, con lo que viene. Entonces, yo me voy con esta frase: pausa para la pausa. Hablemos y escuchemos. Eso nos hace mucha falta. Así que le doy el paso a nuestra querida Ceci. Y muchas gracias por esta invitación, como siempre. Gracias, Jocelyn. Y la verdad que, muy cortito, hablando de Agnès, ella debió haber pedido ayuda. A lo mejor no habían psicólogos, pero debió haber pedido ayuda, debió haber conversado y no haber seguido callada para su casa. Y hoy día, como hemos hablado tanto de análisis, si la gente nos está escuchando, si este cuento los impactó y se sienten algo identificados con mínimo que sea, acudan a psicólogos. Nosotros acá tenemos a Gaby que los puede orientar, tenemos 2 coaches ontológicos acá que también pueden dar soporte, ayuda. Hay muchos psicólogos hoy día en el mercado que pueden dar ayuda, a lo mejor es difícil encontrar un psicólogo rico, ameno, pero busquen, es como buscar un dentista, es como buscar a alguien que realmente te dé la afinidad y puedas conversar todo lo que está pasando. Y no solamente esta característica del Narciso, que en realidad era narciso, compulsivo, obsesivo, las tenía todas. Pero cualquier cosa que les moleste, conversen en realidad y no que se vaya a una separación inmediatamente la pareja, porque yo creo que cuando hay amor, hay hijos, se puede arreglar las cosas, o cuando hay una amistad que uno quiere recuperar, tal vez es bueno conversarlo con un buen profesional. Y para cerrar, este mes vamos a estar todo el mes de aniversario, porque hoy día estamos celebrando el capítulo número 50. Por el próximo capítulo vamos a tener una gran sorpresa que espero que nos sigan escuchando para que estén atentos al próximo programa. Vamos a tenerles una pequeña sorpresita, así que la vamos a dejar para el próximo programa. Y con Alejandro estamos haciendo varios cursos gratuitos de tecnología, de información de las redes, de cursos gratuitos para todas las personas de la tercera edad,
con cero conocimiento de lo que es computadora, así que estén atentos a nuestras redes. Adelante tú, Alejandro. Bueno, tomo el guante con respecto a lo último. En verdad, sí, estamos con este mes de aniversario y más allá de eso, quiero agradecer a todas las personas aquí presentes, a Jose, a Gabriela, a Maite, a Trinidad, a Ceci, por hacer realidad este espacio. Un espacio de conversación donde ya increíblemente cumplimos 50 sesiones o programas. Un verdadero logro particularmente para este equipo y también yo agradecer por esta gran ocasión de poder compartir la literatura, un tremendo espacio para poder ver realidades que a veces uno no las tiene tan a mano. Así que muy agradecido por eso, muy agradecido por ustedes y a todas las personas que nos escuchan, sigan escuchándonos por las redes. Nosotros estamos con algunas actividades para adultos mayores, donde vamos a enseñar tecnologías gratis. Súmense a los talleres de Trini. Gaby también está abierta a la posibilidad de atender, ella atiende también, a Maite con sus clases, a Jose con sus sesiones de coach. Bueno, y a todo el equipo Yo Soy Digital, un abrazo gigante a todas las personas que nos escuchan. Por mi parte cierro la jornada de hoy día y con un gran abrazo a cada uno. No sé si Trini te quiere despedir para cerrar y estamos. Sí, agradecerles nuevamente. A mí personalmente me hacen siempre una fiesta porque qué mejor que presentarles cuentos y además hacerlo a través de la literatura. La literatura se combina y se interrelaciona con tantas disciplinas y en este caso yo creo que nos permite conocer autores que tienen grandes secretos. Siempre hay mucho que descubrir. Muchas gracias, cuídense mucho y les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Un abrazo. Chao, chao.